Parece sorprendente que lo primero que haya que pedir a un hospital es que no cause ningún daño. Florence Nightingale, 1863. Las caídas constituyen un gran problema de salud para las personas que las sufren, ya que pueden producir distintos grados de discapacidad, pérdida de nivel de autonomía, incluso provocar la muerte en un 20% de los casos. También para el propio Sistema Nacional de Salud, debido al alto gasto que ocasionan, se calcula que en torno a 8.365 € por paciente. Durante la hospitalización, el 84% de los eventos adversos están relacionados directamente con ellas. Sin embargo, existe una gran variabilidad sobre la incidencia debido a distintos factores como son la complejidad clínica, el entorno y la práctica sanitaria. Los últimos estudios hablan de una tasa de entre el 0,6 y el 1,8%. Aproximadamente el 30% ocasiona lesión y entre el 4% y el 6% genera daño serio. La mayor tasa de mortalidad corresponde a los mayores de 60 anys. Bé, i com ja sabem, la conseqüència més important de les caigudes són les fractures i d'entre elles la més greu per la seva alta morbimortalitat és la fractura proximal de fèmur, és a dir, la fractura de maluc, que gairebé sempre té un tractament quirúrgic. I què fa que un pacient que cau des de pròpia altura se fracturi i un altre no? No és més que l'osteoporosi, una malaltia freqüentment infradiagnosticada. Per tant, la meva recomanació és molta cura en la valoració i en les mesures de prevenció de les caigudes dels pacients amb alt risc de fractura, és a dir, pacients amb osteoporosis, bé sigui diagnosticada o probable. Las lesiones y o fracturas derivadas de forma inmediata tras una caída van a suponer la nueva incorporación de intervenciones de enfermería al plan de cuidado ya establecido. Si todo ello conlleva un periodo de inmovilidad, vamos a poner en marcha un plan de prevención de úlceras por presión. Todo lo anterior puede desembocar en una pérdida de autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, lo que se traduce en un aumento de las ayudas que va a precisar para la higiene, la eliminación, la seguridad en el entorno y la movilización. Quan un pacient cau, el primer que me planteig és si he fet bé la meva feina, però és que realment pateix és el pacient. Se't torna trist, està nerviós, neguitós, rígid, entra dins un cercle viciós, fa un quadre d'immobilisme realment, es mou menys, disminueix la seva qualitat de vida, augmenta la seva dependència. Aleshores la feina nostra és empoderar-lo, il·lusionar-lo de nou, donar-li tots els consells i les ajudes tècniques necessàries per tornar a recuperar deambulació, control postural, equilibri. ¿Cómo va a afectar la caída de una persona en el hospital? Pues va a afectar al propio paciente en su situación de dependencia y a la familia, que en muchos casos ya hace sobreesfuerzo para atenderlo, ¿no? Pues ¿qué tendremos que hacer al alta? Tendremos que tramitar recursos sociales para ayudar, que pueden ser una teleasistencia, un servicio de domicilio o cualquier otro recurso que esta persona pueda necesitar al alta.